Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según el uso horario donde te encuentres cuando veas este video. Mi tema de hoy, mi catarsis del día de hoy, es profundamente triste. Yo tenía entre 12 y 13 años la primera vez que escuché las palabras servicio militar obligatorio en Cuba. Y las escuché de la manera más triste. Yo tenía unos vecinos. Ustedes saben que en Cuba los vecinos son como parte de la familia. Todo el mundo ahí está unido e imbricado profundamente. Y una de las razones es, bueno, porque somos cubanos, somos latinos, somos caribeños, pero otra razón es por la necesidad. La necesidad hace que las personas se unan, porque así cuando a ti te falta azúcar, le pides al vecino, y cuando al vecino le falta sal, te lo pide a ti, y así sucesivamente. No es solamente porque nos guste estar rodeado de personas, sino la necesidad nos lleva a ser una comunidad más apegada. Pueblo chiquito, infierno grande, pero ese es otro tema. Yo tenía más o menos esta edad cuando de pronto unos vecinos míos desaparecieron. Una familia entera. Abuela, hija y los nietos. Los nietos, uno de ellos estaba en edad de que lo llamaran al servicio militar obligatorio en Cuba, que para los que no lo saben, Cuba es el único país del mundo en la actualidad que todavía recluta a menores de edad a las filas del servicio militar. Y este muchacho debía tener 14, 15 años, quizás 16. Y un buen día desapareció esa familia. Y yo me empecé a preguntar, ¿dónde está esta gente? Nombres que que no voy a mencionar por una cuestión de privacidad. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde se metieron esta gente? Hasta que un día escuché una conversación de adultos y entendí dónde se habían metido esta gente. El cuento fue el siguiente. Este muchachito le dijo a su abuelo, este muchachito que estaba a punto de cumplir la edad para entrar al servicio militar obligatorio, le dijo a su abuela que si a él lo llamaban para entrar al servicio, él se ahorcaba. La abuela, ni corta ni perezosa, buscó los fondos de donde no los tenía y se fueron los cuatro en una lancha. Estoy hablando de que esto fue hace, no sé, no voy a decir, hace muchos años. El servicio militar obligatorio comenzó en Cuba, creo que sobre el año 63, porque recuerden que Cuba estaba todo el tiempo a punto de ser invadida, porque como para el loco histérico esquizofrénico del comandante, coma andante, él pensaba que nosotros éramos el centro del mundo y que todo el mundo nos envidiaba y que todo el mundo quería apoderarse de nuestros recursos y de nuestros recursos físicos, materiales, que no teníamos ninguno, porque él se encargó de destruir los pocos que teníamos y además quería encargarse de nuestros recursos intelectuales y entonces teníamos que protegernos. Crean el servicio militar obligatorio y llaman a todos los muchachos entre los 16 y los 28 años a cumplir este servicio militar que duraba 2 años. Porque era o 2 años o un año. Si tú habías cogido una carrera universitaria, tenías que pasar solamente un año de servicio militar. Si no habías cogido una carrera universitaria, tenías que pasar 2. Obligatorio, obligatorio, obligatorio es para los hombres. Las mujeres deciden si quieren pasar el servicio militar. Y yo recuerdo que cuando yo empecé en esta edad de servicio militar, que empezaron a llamar a los muchachos que estudiaban conmigo, hubo algunas mujeres que se les ocurrió decir, no, yo quiero pasar el servicio militar para después poder coger una carrera, porque era como un incentivo. Si tú no habías cogido carrera porque eras bruto, porque eras despreocupado, porque no estudiabas, porque no te importaba un carajo, tú ibas al servicio militar y ellos de alguna manera te permitían después hacer las pruebas de ingreso para que tú cogieras una carrera universitaria. ¿Dónde se pasaba el servicio militar? ¿Dónde se pasa el servicio militar? En cualquier parte. Usted puede ser de un extremo de la isla y que lo manden al otro extremo de la isla a pasar el servicio militar obligatorio.
¿Para dónde te mandan? Para donde les dé la gana. Es decir, usted puede haber escogido la carrera danza. Usted es artista y usted hizo sus pruebas de aptitud de LISA, el Instituto Superior de Arte, y cogió la carrera de danza. A nadie le importa. Si usted es un artista, si usted es como más sensible, no, usted lo manden y puede ser que lo manden a la división de tanques en Managua o a la división aérea en Remangate Bloomer, que lo manden a arreglar computadora, a limpiar baños o a darle patada a una pared. Da igual, es decir, eso no se tiene en cuenta. Son 2 años de servicio militar obligatorio entre los 16 y 28 y usted va para donde lo manden y no puede decir ni. La única manera de que lo eximan a usted de pasar el servicio militar obligatorio es si tienes una enfermedad que tienes que demostrar. Y también conozco un montón de gente que los padres desde que tenían 7 años empezaron a decir mentiras en una historia clínica para cuando llegara el momento de llamar a su hijo al servicio militar, presentar una historia clínica gigante de que mi hijo tiene espina bífida y bla, 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 bla. O también otra cosa que se hace es que se extorsiona a un médico para que ese médico le haga una historia clínica, pero tiene que ser una historia clínica súper creíble porque hay médicos militares que se encargan de procesar esas historias clínicas. Se le hace una entrevista, se le hace un examen médico. Usted puede decir que usted padece de lo que sea y se le hace un examen médico para demostrar la veracidad de ese asunto. Hubo un momento donde se eximía también de cumplir el servicio militar a los gays. Si tú eras homosexual, tenías bastantes posibilidades de que no te obligaran a pasar el servicio militar. Se hacía una entrevista. Y también conozco historias de personas que no eran homosexuales, se intentaron hacer pasar por homosexuales en aquellas entrevistas. No sé cómo alguien se hace pasar por homosexual, porque hay homosexuales que no andan hablando así todo el tiempo, ni mirándole las nalgas a otros hombres, pero se le hacía una entrevista para ver si estas personas en efecto eran homosexuales o no. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes en Cuba en el día de hoy. Para los adolescentes en Cuba. Tercera causa de muerte. Y yo creo que le voy a dedicar exactamente una catarsis a eso. Ojo, grande así, ojo. No se puede creer ningún número relacionado con la dictadura cubana. Ninguno. Incluso los números de los periodistas independientes están basados en los números oficiales. Sí, se hace una investigación, qué sé yo, pero realmente si un gobierno dictatorial, Cuba, Venezuela, Norcorea, si un gobierno dictatorial le dice a usted que se han muerto 3 personas, usted multiplica ese número por 100. Entonces, esta cifra, que es la tercera causa de muerte en niños entre 16, en niños de 16 a 28 años, usted piense que es la primera causa de muerte. Hay una muchacha, una periodista independiente, que hizo una investigación y en su investigación dice que al menos en los últimos 2 años, 31 muchachos han muerto mientras pasan el servicio militar. De esos 31 muchachos, ¿de qué mueren? Causa número 1, suicidio. Causa número 2, accidentes. Causa número 3, negligencia. Causa número 4, falta de atención médica. Cuando yo estaba en edad de servicio militar, se hablaba mucho de servicio militar, porque se iban los amiguitos de uno, se iban al servicio militar, etc. Todos ustedes, todos los que son cubanos, tienen que conocer a una persona que se sepa un cuento de alguien que se daban tiros para que le dieran el pase. No voy a hablar en pasado porque todavía el servicio militar es obligatorio en Cuba. Se dan un tiro, porque además con 16 años, con 18 años, no se conoce el peligro, no se calcula el peligro. Ese niño de 18 años, lo único que quiere es estar en su casa, con su familia, con su novia, estudiando. Y no solamente lo único que quiere hacer, sino es lo único que debería hacer.
porque un niño de 16 años necesita todavía estar al lado de su familia, necesita todavía estar en su casa, en su ambiente. No tendría por qué ser arrebatado de eso que conoce para coger un fusil. ¿Qué se hace en el servicio militar? Se entrena básicamente para una guerra. Cuando un niño entra al servicio militar, es como si entrara a una guerra. Vives en una guerra, porque te están preparando para una guerra. Los jefes militares estos, la mayoría de las veces son personas despreciables. Son déspotas y tienen un nivel cultural y educacional igual a cero. Quiere decir que todo el tiempo tú estás siendo tratado como si tú te hubieras alistado en el ejército y te hubieras ido a una guerra. Cuando tú no lo decidiste, cuando tú estabas en tu casa sentado, acababas de terminar quizás la secundaria y te tocaron a la puerta y te llegó una citación que decía presentes en el comité militar de su zona el 24 martes, el martes 24 a las 8 de la mañana. Y desde ahí empezaba el calvario, empieza el calvario. Empieza el calvario tuyo, muchacho de 16 años, y empieza el calvario de tu familia que sabe que puede ser la última vez que te vea. Porque te puedes meter un tiro en un pie, porque quieres ir a una fiesta, porque quieres ver a tu novia y no puedes. Y para que te den pase, tú dices, me doy un tiro en el pie. Sin tener la menor idea de lo que significa. Han habido muchísimos accidentes. Son niños y los niños con lo único que pueden jugar es con pistolitas de agua, con fusiles de plástico. Cuando un niño de 16 años que todavía tiene la corteza prefrontal del cerebro deformada o sin formar completamente, porque uno tiene 30 años y la corteza prefrontal del cerebro aún no está completamente formada, a un niño de 16, 18 años le dan una KM y piensa que está en una película. Rescatar al soldado Ryan. Muchísimos casos, porque ya les digo, yo no tengo la estadística, pero aquí todos ustedes y yo conocemos a alguien que conoce a alguien que tiene un cuento como este. Estaban jugando, estaban de guardia, estaban aburridos, se apuntaron el uno al otro, jajajaja, jalé el gatillo, maté al chiquito. O lo herí, o lo que sea. Negligencia, por supuesto, muchísima negligencia, porque son campamentos donde hay miles y miles y miles de chiquitos y hay, no sé, 100 jefes, 100 guardias, que además de esos 100 que son supuestamente los sargentos, los jefes, qué sé yo, el 80% tiene menos de 30 años. Y todos los demás son unos viejos que lo único que hacen es tomar cerveza, fumar tabaco y acostarse con todas las lugareñas de la zona. Claro, negligencia. Y número 4, falta de asistencia médica. Y la falta de asistencia médica pasa en los hospitales principales de Cuba, en los centros de cirugía, en los hospitales especializados en whatever. En esos lugares existe la negligencia médica. En esos lugares hay falta de tratamiento médico. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora una unidad militar que esté en remángate la tuerca, que a lo mejor el médico que mandaron también es un médico recién graduado, que tampoco tiene torundas, ni penicilina, ni antibióticos, ni duralgina. Estar en el servicio militar es como estar preso. Es muy parecido a estar preso. Con la única diferencia es que usted para estar preso tuvo que cometer un delito. Y para estar en el servicio militar, el único delito que usted cometió en Cuba fue nacer y cumplir edad. Entonces, les voy a poner un video. Les voy a poner un video para que se indignen. Vaya, porque quiero un poco de indignación del otro lado. Vamos a ver este video.
¿Y por qué no vemos el video? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el video, por favor? Que es tan bueno. Este video es tan importante, me gustaría tanto que lo vieran. Bueno, yo voy a hacer algo. Yo voy a quitar este video. Recuerden que yo no tengo productor, que aquí todo lo hago yo sola. Entonces yo quité ese video y lo estoy subiendo de nuevo. García, segunda secretaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por favor, Giselle. Sí, sumarme a los agradecimientos a este comité por la oportunidad de presentarnos acá y abordar cuestiones fundamentales para Cuba. Me referiré a dos cuestiones fundamentalmente. La primera, respecto a la reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. Mi amor bello, porque además tienes la cara durísima. Tienes la cara de concreto, pero de concreto del bueno, no el concreto que venden en Cuba, el concreto del bueno, del bueno, del bueno, del bueno, del bueno. Tienes la cara durísima de decir que en Cuba no se reclutan niños, cuando ahora mismo, el 7 de enero, hubo una explosión en un almacén de municiones en Holguín. Y entre los 13, fallecieron 13 personas. 11 de ellos eran muchachos que estaban pasando el servicio militar. Y entre esos 11, había niños de 16 y 17 años. Ojo, la mayoría de edad en Cuba es a los 18 años. Cuando tú no eres un menor, cuando tú no eres un mayor de edad, tú eres un niño, legalmente. Menos de 18 años en Cuba es un niño. Esto que yo estoy diciendo no pasó hace 50 años. Ni 60, ni 70, ni 80, ni 100. Pasó el 7 de enero del 2025. 11 madres vieron por última vez a sus hijos antes de que fueran a una guardia del servicio militar obligatorio en Cuba. 11 niños a los que no se les pudo dar un enterramiento digno porque ni siquiera hicieron una operación de rescate. Explotó el almacén y a la semana la dictadura decidió que era momento de decir que era imposible rescatar a nadie de ese lugar porque se había desmoronado completamente. Yo les voy a hablar de eso ahora con un detalle. Vamos a terminar, déjame porque me así. Vamos a terminar de oír a esta socotroca normal, estúpida, que además con la edad que tiene, que eso es lo que más me encabrona a mí, de la gente que representa la dictadura a nivel nacional e internacional, porque esta socotroca sabe de gente, de amiguitos de ella, de primos de ellas, del amiguito del primo, del hermano, no sé qué, que han fallecido en el servicio militar, que se han suicidado en el servicio militar, que han tenido un accidente en el servicio militar, que han sido déspotamente maltratados en el servicio militar. Ella, porque ella vive en Cuba, ella no vive en Hong Kong, y entonces tiene la cara, que no sé de dónde sacan. Hay que tener cero en dignidad, hay que tener cero en principios, hay que tener cero en compasión para pararse en un lugar delante de una cámara y decir lo que esta imbécil dice. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Estas cuestiones, la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra Ley de Defensa Nacional, serían sancionadas por
Segunda cosa. Primero ella dijo que no se reclutaba a menores de edad, ya lo desmentimos. Segunda cosa, ella dice que es voluntario. Cuando llega una notificación a tu casa, una citación del comité militar de tu zona, tal día, a tal hora, y usted tiene que esgrimir que usted se está muriendo, que usted tiene una enfermedad mortal y crónica, eso es obligatorio. En el diccionario que usted lo ponga. Eso es obligatorio. Voluntario es cuando yo me levanto un día y digo, ay, como me encantaría que me maltrataran en una unidad militar en Cuba, como me encantaría pasar hambre, no tener agua para bañarme, no tener jabón para bañarme, que venga un tipo por la mañana y me tire un cubo de agua y me diga de pie y me digan horrores, como me gustaría hacer eso. Voy a ir, ¿dónde está el centro militar más cercano de aquí, mami? No sé dónde, y voy a ir ahí y decirles que quiero que me... Dios mío, dame paciencia porque si me das fuerza, la mato. Los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país. De cualquier modo, debo señalar que al no existir conflictos armados en Cuba, no se produce un vínculo directo entre los jóvenes que cumplen el servicio militar y las acciones combativas. Voy. No existe un conflicto militar en Cuba. No existe un conflicto militar en Cuba. Pero cada vez que hay una revuelta, que ojalá hubieran más revueltas, pero cada vez que hay una revuelta, cada vez que se forma algo, dígase 11 de julio, dígase cualquier... ¿A quiénes sacan a dar golpe a la calle? Porque tenemos las imágenes, están los videos, yo no los tengo aquí, pero usted lo puede buscar en internet, lo han visto en un montón de lugares. ¿A quiénes sacan? A los chiquitos de servicio militar que le dan un palo y para la calle dan golpes. Entonces no, es verdad, no hay un conflicto militar armado en Cuba, pero ellos sí están, ellos no están exentos a la violencia. ¿Se acabó? Se acabó. Señora Giselle González García. Se acabó, Giselita. Giselita, espero que no seas de la gente que se está quejando ahora porque el presidente Donald Trump está deportando a la gente que tiene parol humanitario. Espero que no seas de esas, porque lo que nos pasa muchas veces con estos extremistas manipuladores es que después que los vemos en la ONU, los vemos entrar aquí y tomarse un café en el Versalles y disfrutar de nuestros taxes. Les voy a decir algo. El 7 de enero, eso los adelanté, hubo esta explosión, nada más y nada menos que un almacén de municiones. ¿Usted se imagina que un almacén de municiones explote? Así lo que hay en el almacén de municiones sean AKM de cuando Cuba fue Angola. Angola, que sé que les debo el programa de Angola. ¿Quiénes fueron a Angola? Las muchachas de servicio militar. 17, 18, 19 años. Eran el primer frente de los cubanos que fueron a combatir Angola. No fueron los militares que tenían 60 años, ni 70, ni 80. Fueron los muchachitos que no tenían ni la menor idea de dónde quedaba Angola, ni por qué estaban luchando, quiénes son esta gente, todos son iguales, a quién le tengo que disparar, por qué tengo que disparar, cuándo regreso a mi casa. Nada. Llegaron y les dijeron, hay que cumplir una misión. En Cuba, como todo es voluntario, en Cuba nosotros decíamos obligatorio, voluntario, pero no me acuerdo. Entonces, en este almacén de municiones hubo una explosión donde murieron 11 muchachos. Fran Antonio, de 17 años, Leiner Jorge Sánchez Franco, Leander José García Oliva, Junior Hernández Rojas, Raimer Rojas Rojas, Carlos Alejandro Acosta Silva, Brian Lázaro Rojas, José Carlos Guerrero García, Héctor Adrián Batista Sayas, junto a 2 oficiales y a 2 mayores del MINFAR. Supuestamente, la explosión fue provocada por un incendio que hubo el 7 de enero, que fue el día de la explosión. El presidente Miguel Díaz-Canel tuiteaba lo siguiente.
Expresamos nuestra solidaridad al pueblo, al partido y gobierno de China por la lamentable pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por el fuerte terremoto en la región autónoma del Tíbet. Nuestras condolencias a familiares y allegados de las víctimas. En su propio país, en el país que él desgobierna, había ocurrido una explosión donde al menos 13 niños estaban hasta ese momento desaparecidos, aunque yo les digo, los oficiales y esta gente tenían que saber desde que llegaron que no iban a poder sobrevivir. El presidente del país se solidarizaba con una historia en China. Lo único que pusieron, el MINFAR puso esta nota informativa. Hoy, martes 7 de enero, se produjeron explosiones en una obra en la que se almacena material de guerra en la localidad de Melones, municipio Rafael Freire, provincia de Holguín, producto a un incendio. No ofrece peligro para la comunidad, se investigan las causas. Cuando usted se lee eso, usted dice, ese lugar estaba vacío. Sí, tenía armamento, pero no había nadie. El MINFAR no habla absolutamente nada de los niños del servicio militar obligatorio que hasta ese momento por lo menos estaban desaparecidos. El 8 de enero, el presidente dice: lamentamos profundamente el incendio ocurrido en un almacén del MINFAR en Melones, municipio de nos solidarizamos y acompañamos a la cortipega, ¿no? Desde China. Nos solidarizamos y acompañamos a las familias de las 13 personas desaparecidas. Se le presta total atención a lo sucedido allí y se investigan las causas. Ojo, según lo que yo me leí, los familiares de las víctimas, nadie fue a su casa, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12, ni el 13. El 14, cuando aquello se desmoronó por completo, emitieron una nota donde dijeron que ya no había nada más que hacer, cuando realmente no habían entrado en ningún momento, porque lo que decían era que seguían replicándose las explosiones y que debido al calor no se podían empezar maniobras de rescate. No fue que hubo un accidente y fallecieron personas a causa de este accidente. Es que ni siquiera se intentó rescatar a ninguna de las personas que estaban en este accidente. El 14 de enero se decide, esta es, duele hondo confirmar 15 de enero, duele hondo confirmar el fallecimiento de oficiales, suboficiales y soldados. Soldados, en ninguna parte se dice que son personas que estaban pasando el servicio militar obligatorio. Soldados que enfrentaron heroicamente el accidente en una obra. ¿Cómo tú sabes que enfrentaron heroicamente el accidente si tú ni siquiera pudiste rescatarlo, tú ni siquiera los viste? Que almacenaba material de guerra de la región militar de Holguín. Reitero las más sentidas condolencias a familiares y amigos. Unos días después de este incidente, amanecemos con el bastión estudiantil, donde el deber convoca a estar preparados para defender la patria. Los jóvenes no fallan, juran hacerlo al precio que sea necesario. Señores, días después, esto fue el 25 de enero. Hicieron el acto el 15 de enero por estos niños desaparecidos en Holguín. 10 días después, están haciendo el bastión donde están reiterando que vamos a seguir metiendo niños para allá. Miren las caras de que están en esta foto. Acérquese a su teléfono. Dígame, ¿quién ahí? Yo no lo puedo acercar. Yo no creo que no lo puedo acercar. ¿Quién ahí en esa foto tiene más de 25 años? Ninguno, no de 25. Ninguno de esa gente tiene menos de 20 años. Entonces, no solamente te matamos,
sino que seguimos intentando matar a más gente, más gente, más gente, porque no creemos en nadie, porque en las dictaduras no se cree en nadie, no se cree en niños, no se cree en adolescentes, no se cree en madres, en familia. Y yo me pregunto, ¿dónde están las madres? ¿Qué tienen? ¿Qué les corre por la sangre a las madres, a los padres, a las abuelas, a los hermanos, a los primos de esos niños? ¿Dónde están? Que yo no los veo. Ay, Dios mío, me alteré. Recordemos, no sé si se acuerdan, en el 2022, la explosión en los supertanqueros de Matanza. ¿Se acuerdan? Según las estadísticas, dice que hubo 2 muertos. 2 muertos. Yo les tengo un video. Sé que estoy súper pasada de tiempo, discúlpenme. Yo les tengo un video, por eso es que a mí no me gusta hablar de esto porque me estreso. Y esto es una verdadera catarsis. Miren, lo suelto. Y después, miren. Esto va a tener el mismo problema que el otro video. ¡Ay! Mercurio no está retrógrado. Mercurio está retrógrado. Mercurio no está retrógrado. Vamos allá. ¿Qué video era? ¿Este o este o este? Vamos allá. Les voy a poner el video. El gobierno reportó 125 heridos, 16 desaparecidos y una muerte. Tenemos imágenes en este minuto de esta llamarada. Parece que hay una explosión. Este lunes, como a la 1:30 de la tarde, cubanos en toda la isla vieron estas imágenes en la televisión cubana en vivo. El domingo, como a las 11:30 de la noche, se vio otra explosión. No, explotó más. En ese video se oye la angustia de los cubanos en Matanzas al ver lo que sucede. Desde lejos, muchos sintieron el vapor del incendio. Yo vivo en Versalles, el barrio más cerca a la zona industrial de Matanzas, el que más peligro estaba. Desde Matanzas, el periodista independiente Hansel Moreno nos dice que vive en Versalles, el vecindario más cercano al lugar del siniestro. Casi 5.000 habitantes han sido evacuados. Tuve que salir rápido a correr, a rescatar a mi familia, a recoger los bultos. Todo Versalles, todo el barrio estaba en estampida, huyendo. Personas enfermas, personas mayores, todos los bomberos estaban saliendo de la zona. Hasta ahora sabemos que varios tanques han explotado y el incendio continúa en la base de almacenamiento. Este señor, el periodista, no habla muy bien. Dice que hubo 2 muertos. Y 14 desaparecidos. Eso fue en el 2022. Lo de los 11 muchachos fue el otro día. Y ahora me acordé que yo tengo una amiga que también me dijo que la razón fundamental por la que ella salió de Cuba fue por el miedo que tenía a que su hijo fuera llamado a cumplir el servicio militar obligatorio. ¿Cuántas muertes más tiene que cobrar la dictadura cubana para despertar? Para que despertemos. No lo sé. No lo sé. Ojalá que no muchas más. Esta fue mi catarsis de hoy sobre uno de los capítulos oscuros y tristes de la dictadura cubana. El único país del mundo donde se sigue reclutando a menores de edad para prepararse para una supuesta guerra. Los quiero, los adoro, no les voy a comprar un loro. Nos vemos el lunes por aquí, por YouTube, a las 5 de la tarde.